por favor, nosotros tratan de no hacer ruido, no reír, no llorar, no gritar, no expresión. Trata de contenerse, aunque soy consciente que estamos en México. De contenerse es a veces prohibido, pero trata de hacerlo. Y después tratamos de hablar un poco así. Perdón por mis prejuicios queridos. Bien, ok. ¿Cómo te llamas? Montserrat. Okay. ¿Tienes una pregunta que te interesa? Sí. Sí, dímela. ¿Por qué es tan difícil comprender al otro? Ok. ¿Tú conoces el concepto de presuposición? Sí. ¿Tú ves una presuposición en tu pregunta? Sí. ¿Cuál? Que es difícil comprender al otro. Ok, eso es muy importante siempre de ver que en una pregunta hay una afirmación. Tú la ves, tú eres una mujer conceptual, hasta ahora. Es difícil comprender el otro. Okay. Eso es un juicio fuerte, ¿estás de acuerdo? Sí. Sí, que no es que es fácil, pero es fuerte. Yo voy a pedirte la razón principal de cómo has llegado a esta conclusión que es tan difícil comprender al otro. Un elemento, no tratamos una tesis, no, un elemento que, eso es la prueba. A veces cuando alguien me comunica algo, creo que entendí y después al hablar con esa persona descubro que no era así. Ok, bien, resumo. Alguien te habla, tú escuchas, interpretas y después, ¿qué pasa? Tú realizas que no es el caso. ¿Te entiendo bien o no? ¿Es eso que me has dicho? Sí, ok, bien. Ahora, ¿qué pasa a la final? Cuando tú dices que realizas algo, ¿qué pasa? ¿Cómo sabes que tú no entendiste bien a esta persona? ¿Qué pasa con él? En general, no debe ser cosa muy precisa, más o menos, ¿qué pasa? Bueno, pues voy a decir, no es eso. Ok, la persona dice, no es eso, ¿está bien? Sí. Y tú concluyes que te equivocaste, ¿así es? Sí. ¿Ves un problema en tu conclusión o no? Sí. ¿Qué problema ves? Que ya comprendí que no lo comprendí. Espera. Sí. Mira, tú me dices, entonces, él me dice, tú no lo entiendes, entonces no lo entiendo. ¿Ves un problema esta conclusión o no? No. No, ok. Te propongo una. ¿Es posible que esta persona no sabe lo que dice? ¿Es posible o no? Sí. Sí. ¿Has visto gente que hablan y después de la discusión tú ves que no saben lo que dice? No se escuchan. ¿Lo ves o no? Sí. Sí. Entonces, ¿por qué tú piensas que tú te equivocas y no él? Porque las palabras que salen de su boca pertenecen a su pensamiento y no al mío. Ok. Tú piensas que siempre la persona que habla sabe mejor que el otro lo que dice. ¿Así es o no? Sí. Sí. Entonces, cuando tú hablas, tú entiendes mejor lo que dices que yo lo entiendo. ¿Así es? Sí. Sí. Si te propongo la idea que en mi trabajo, en general, yo entiendo mejor lo que la gente dice que ellos mismos lo entienden. ¿Te parece extraño? Sí. Sí. ¿Es posible o es...? No, eso es loco. ¿O es posible? ¿O la cara que me haces? Porque le pidieron de venir más enfrente. Te lo imito más o menos. Mira. Soy malo actor, pero más o menos. Eso, ¿cómo llamas esta emoción? Mírame, quiero que practica inteligencia emocional, nombra la emoción. ¿Cómo llamas eso? A ese disgusto. Es disgusto. Okay. Si te digo que es lo que he visto en tu cara con mi idea, fue disgusto. ¿Me crees? Sí. Sí. Porque te disgustas la idea que la otra persona puede entender mejor
que la persona que habla, ¿por qué te disgusta esta idea? ¿O no tienes idea? Creo que eso es lo que ya dije, que si su palabra sale de su pensamiento, tendría que comprender lo que dice. Porque te disgusta esta hipótesis que la otra persona comprende mejor las palabras que la persona que habla. ¿Por qué te disgusta? Es una reacción fuerte que te disgusta. No sé. Trata de pensar. Ahora no tú, otra persona, en absoluto. Una persona que le dice, el otro comprende mejor lo que tú, lo que dices. Y la persona es disgustada de eso. ¿Por qué le disgustaría? Porque es egoísta. Explícame la conexión, no la veo. Porque esa persona cree que se conoce. Okay. Ahora tengo un problema, pero no sé si con el concepto. Tú dices, ¿quieres decir egoísta o egocéntrica? Egocéntrica. Egocéntrica, ok, sí. Eso se mezcla muchas veces dos conceptos, pero son diferentes. Más personas egocéntrica. La idea, si soy egocéntrica, que el otro me entiende mejor que mí, me disgusta, ¿sí? 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 ¿Por qué? Entonces, el hecho que el otro entre a mi casa es horrible. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y tú tienes eso, tú, en tu vida? Que el otro que entra en tu casa, que entra en tu mundo privado, te disgusta. ¿Es posible? Ok, bien, es fuerte eso, ¿Sí? ¿No? Mira, te limito. Okay. Eso, en mi trabajo llamamos eso en el blanco, ¿ok? Porque no tienes no más palabra, como si hemos tocado y ¿sí? ¿Así? ¿Tú lo ves? Es el momento de ¿ok? Te toca eso, ¿sí? Ajá, ¿significa sí? Sí. ¿Tú conoces la experiencia que la intrusión del otro te molesta bastante? ¿Conoces? Sí. Sí. ¿Tú tienes un ejemplo para ver que eso tiene realidad en tu vida, donde te molesta mucho la intrusión del otro en tu mundo? ¿Tienes un ejemplo o no? No. Ok. Por ejemplo, hay gente que tienen lo que llama casa abierta. Mi casa es tu casa, entra lo que quieren y todo eso. ¿Conoces ese tipo de gente? Sí. ¿Eres así tú? Sí. Mira, ¿te hago tú sí? Sí. Es un sí muy dudoso, ¿estás de acuerdo? Sí. Sí. Ok, entonces es un poco el problema. Okay. Trata de pensar qué problema principal representa la intrusión del otro en tu existencia, en tu mundo. ¿Qué problema principal representa? Veo que te gusta, ¿sí? Soy feliz de tu felicidad. Dime, ¿qué podría ser? Es que no veo cuál es el problema. No te preocupes. No piensas por responder a mis preguntas, sino más complicado. ¿Te complicas la vida? Por supuesto. Por supuesto, sí, ok, bien. ¿Pero tú lo ves en tu existencia como te complicas la vida o no? No. No lo ves. Tú eres una mujer muy simple, ¿sí? Ok, gracias. ¿Ves cómo te complicas la vida o no? Sí. Sí. ¿Tú tienes un ejemplo de cómo te complicas la vida? Sí. Si no es un secreto, dímelo. Si es un secreto, no, pero ¿puedes decirlo? Sí. Dile. Mi cuarto es un desastre. Tu cuarto es un desastre. Entonces, ¿quieres que alguien lo vea o prefieres que no? Sí. Sí, tú invitas a la gente. Viene a ver mi desastre. Sí. No, mira, ahora te explico una cosa. De lo que conozco del ser humano en general, si viene un visitor a la casa y que su casa es un desastre, rápidamente va a tratar de arreglar las cosas, meter en un rincón todas las cosas y no, totalmente más caóticas, ¿sí? Para ser más presentable. ¿Sabes eso? Sí. ¿Tú no haces eso? No. No, tú te vienes a ver mi desastre, ¿sí? Sí. Pero si tu casa es un desastre, tú eres un desastre, ¿tú quieres invitar gente o prefieres que no? No, mejor que se quedan afuera, ¿sí? No, mira, alguien, no tú olvidas. Alguien
su casa es un desastre, en general. ¿Prefiere invitar a la gente o que se queden afuera? Que se queden afuera. Ok. Es posible que en tu desastre existencial prefiere a la gente que se queden afuera. Sí, es posible. Es posible. ¿Tienes un ejemplo de eso? ¿O no? Sí. Dile. Si no es un secreto. Pues no es precisamente No es precisamente, No. olvida precisamente. Okay. Vale, no te complicas la vida. Directo. Dile. Pues, por ejemplo, cosas que son muy personales no las comunicaría. Ok, tú eres del tipo de persona que esconden lo que tiene que ver con sí mismo, ¿así es? Sí. Sí, porque hay otros que le gustan exponer su existencia al mundo. ¿Tú conoces? Sí. ¿Sí? ¿No conoces? Ah, Gente que cualquier persona le habla de mí, mi marido, mis niños, mis problemas de estómago, esto. ¿Tú conoces ese tipo de gente o no? sí. ¿Te gustan? Sí. ¿Viste cómo dices sí? Es difícil ser honesta para ti, ¿eh? No. No, un poco, ¿no? ¿Eh? No. Mira, te digo, alguien que no quiere exponer su subjetividad, en general, ¿es más honesto o más mentiroso? Gracias. Mentiroso. Mentiroso. Y tú eres de tu persona más que tratas de esconder las cosas que tienen que ver con ti mismo. Sí. Sí, sí, sí. Es manera de decir sí sin admitirlo. ¿Okay? Ahora, eso no es un pecado, no es un crimen, no es... Así es, hay gente que más exponen su interioridad al mundo, ¿eh? Y más otros que no, prefieren, sí, así es. Entonces, tú eres más del tipo que prefieren esconder su interioridad, ¿está bien? Sí. Sí. ¿Y por qué? Disgusto. Tú le haces mucho la cara de disgusto, ¿sabes eso? No. ¿No? ¿Nadie te le ha dicho? No. No tiene amigos entonces. No sabía. No, pero tú estás un poco sola. Sí. Sí, se ve, ¿no? Porque, por ejemplo, si siempre yo me rasco la cabeza y que nadie me le digo, no tengo amigos. Amigos no te dicen, Oscar, ¿por qué siempre haces este gesto? ¿Tiene sentido? Sí. Pero tú, nadie te ha dicho, desde el inicio, tú me le haces siempre, como así, que es disgusto, ¿sí? Que implica que hay algo en la realidad que te disgusta, ¿sí? ¿Así es? ¿Sí? Entonces, prefiere crear distancia y te diviertes. Sí. ¿Por qué te diviertes? Porque me han dicho que soy expresiva. Sí, es verdad. Pero no con cara de disgusto. Tú eres el que me está diciendo. No te dijeron cómo te expresas, ¿no? Más bien, creo que no me había sentido disgustada tantas veces como para mostrar tanto la cara de disgusto. So eres más disgustada hoy que normalmente, así es. Sí. So, yo te provoco un disgusto muy fuerte. En general, el mundo es muy aceptable, pero Oscar, no estás a solas, porque todos los que hablan inglés se fueron como yo hago mi consulta, son habituados. So, tú eres de la gente a quien provoco disgusto. ¿Sí? Sí. Perdón, sí, te voy a hablar. Sí. ¿Por qué te disgusto tanto? Dime. Porque tus preguntas son de sí o no y muchas veces tengo algo más que decir. Complicas las cosas. Por supuesto. Por supuesto, y sí o no obliga a simplificar, ¿está bien? Mucho, sí. Mucho, y no te gusta. No. Y sí o no clarifica las cosas porque obliga a comprometerse, ¿así es? Sí.
tú prefieres esconder las cosas. Tú me lo has dicho. Sí. Sí, prefieres hablar más. Dice, ¿quieres casarte conmigo? Oh, casarse es cosa complicada. Sí, sí o no nos casamos. Business, ¿sí? Sí. Entonces, pero ahora entendemos mejor tu pregunta, ahora que regresamos. ¿Por qué es tan difícil comprender al otro? Vemos que dentro de ti y del exterior hay una ruptura. ¿Lo ves? Hay una ruptura, ¿sí? ¿Es nuevo para ti o lo sabías, esta ruptura? No, lo sabía. Sabía. Ruptura, distancia, ¿sí? ¿Y lo has pensado, esta ruptura o distancia, o solamente fue un sentimiento? No, lo he pensado. Ok. ¿Cómo lo llamaste? ¿A la ruptura? Relación al mundo, donde es ruptura, distancia. ¿Qué palabra? Esas son mis palabras. Tú, si lo has pensado, ¿qué palabra utilizaste para calificar este dualismo? Desconexión. Desconexión, ¿ok? Como una computadora. Tú eres desconectada del mundo, ¿así es? Sí. Tú vives, ¿cómo se dice en español? Como una página, algo de eso. Despiegada. Doblada sobre ti mismo, ¿no? Un poco como una hoja de papel, no está, se hace eso, doblada, ¿sí? No hay... Ok, pero tú entiendes la idea, tú haces sobre ti mismo el mundo. Sí. Voy a darte una antinomía que me parece muy interesante, que Dionis te habla. Se llama la antinomía de la hoja y de la semilla. ¿Tú lo ves? ¿Sabes por qué te hablo de eso o no lo ves? ¿No? Porque son los dos vegetales. La hoja, su superficie, su conexión al mundo es el máximo posible. ¿Sí? Extremadamente más, muy poco volumen, pero muy todo es superficie. Abierto al mundo quiere recibir rayos del sol. La semilla es protegida, se protege, es cerrada, es un redondo, ¿sí? Se protege del mundo, porque la semilla debe sobrevivir hasta que viene agua, no sé qué, viene el momento de abrir. Hay gente que son más hojas, gente que son más semillas. Tú eres más semilla. ¿Es una pregunta? Es una pregunta. ¿Eres más semilla o no? La pregunta que a veces pedí con confirmación. ¿Eres más semilla que hoja? Sí. Pero veo en tus ojos algo que te molesta. ¿Qué pasa? ¿Te gusta la idea de ser una semilla o no? Sí. Sí. No te gusta. ¿Cuál es el problema? Dime. No hay problema. ¿Te gusta? Sí. Pero normalmente, o sea que México, de lo que he visto, cuando gana México al fútbol, sí, un poco extraño, ¿no? Pero lo olvido. Entonces, es difícil comprender al otro porque hay una distancia con el otro. ¿Te va bien? ¿Sí? Ahora, regresamos. Es posible que por tu distancia tú entiendes el otro mejor que él se entiende a sí mismo, o es horrible esta idea. No es horrible. ¿Tú has observado eso algunas veces y te dice, mira, esta persona, cómo habla, no sabe lo que dice, yo lo veo mejor? ¿Tú te dices eso a veces o no? Sí. Conoces esta experiencia, pero al inicio no querías reconocerlo, ¿te recuerdas? Vagamente, mejor vagamente, sí. Pero se pasa, ¿no? ¿Te gusta la idea que tú, Montserrat, tienes una buena capacidad de comprensión y que tú entiendes mejor la gente, mejor que ellos se entienden? ¿Te gusta esta idea o no? Sí. Y ahora que lo piensas, ¿tú te ves como una persona más intelectual o más una persona que no piensa? Más intelectual. ¿Y la gente que ves en general, te parece la mayoría de la gente, son más intelectual o más confusos? Confusos. Entonces tú tienes una capacidad que ellos no tienen, ¿está bien? Sí.
Pero, ¿por qué te molesta? ¿No debería ser feliz? Sí, soy intelectual, soy inteligente. ¿Por qué haces eso como si fuera horrible? No, al contrario. Al contrario, explícame al contrario porque no lo he visto. Me siento orgullosa. Es ser orgullosa. Pero, ¿es difícil para ti sentirte orgullosa? No. No, porque hablo contigo de media hora. La primera vez que te veo orgullosa. Primera vez. ¿Lo ves o no? He visto disgusto, he visto incomodidad, pero orgullo es la primera vez que lo veo. Eso es difícil para ti ser orgullosa. Gracias. Te lo omito un poco, mírame. Ok, ahora. ¿Y por qué no quieres cuando estás orgullosa? ¿Por qué no quieres mostrarlo a la gente? ¿Por qué no? Soy feliz de mí mismo. ¿Por qué no quieres decirlo? Porque eso genera problemas. ¿Qué problema genera? Pues el problema de la aceptación del otro. Los otros no te aceptan. No. Así es. ¿Tú no aceptas a los otros o los otros no te aceptan cuando eres orgullosa y lo dice? ¿Quién no acepta a los otros o ti? ¿O no sabes? No sé. ¿Ves tu confusión? Ajá. No es lógico que tú no te gusta a ti. Es lógico que a los otros no les gustan porque son celosos o se sienten insultados. Así es. Sí. Pero ve cómo es difícil para ti de pensar la relación al otro. ¿Ves? Sí. Pero es lógico. Si digo, soy inteligente, digo al otro, eres tonto. Así es, ¿no? ¿Qué pasa? Que te tengo que contestar con sí o no. Y. Mira, es lógico. Sí. Por ejemplo, toma la clase. Hay un niño, es el mejor, más inteligente, sabe todo, tiene buenas... Y los otros, en relacional, ¿se sienten tontos o no? Sí. Sí. Entonces dices, soy inteligente. ¿Qué mensaje dices al otro? Pero es una. No, pero, bueno, sí. mira, yo me voy poco tiempo de México y tú puedes complicar tu vida por años como quieras. ¿Ok? Pero solo por un momentito, seamos claros. ¿Te va bien? Después de lo que quieres, te complica. Sí, pero, por ahora. Tiene sentido que decir a una persona, soy inteligente, puede ser tomado. No es obligatorio, no puedes decir, sí, soy feliz para ti. Tu mamá dice que soy feliz y mi hija es inteligente. Pero en general, la gente que tiene una visión un poco competitiva, ¿has observado? Dice, soy inteligente, he ganado el premio Nobel. Los otros dicen, yo no. Sienten tonto, ¿no? Sí. Sí, ok. Te digo un secreto. Yo leí Kant de muchos años, que yo no entiendo bien, por una razón, recordarme que soy tonto. Sí, es muy útil. El Kant tiene es muy productivo para recordar tu tontería. Sí. ¿Te gusta mi idea? Sí. Entonces, pero la gente si dice soy inteligente, los otros se sienten tontos. Sí, eso no. Ok, ¿y es la razón por qué no lo dices que soy orgulloso de ser inteligente? Sí. ¿Tienes miedo de los otros? Sí. ¿Y qué va a pasar? No lo sé. Sí, lo sabes, si no, no tienes miedo. No es posible tener miedo de lo que no se conoce. Ok, mira, les voy a decir, la última vez que vine a México he tenido una iluminación con una persona que me explicó. Y yo le explico por qué es difícil hablar con nosotros. Y un mexicano me dijo, mira, es muy simple. Hay dos razones fundamentales. La primera, si digo algo a la persona y que la persona es débil, es frágil, va a llorar, va a ser triste, va a ser una depresión. Yo no lo digo. Segunda posibilidad, esta persona es fuerte y me pega después. Son dos razones principales, no decir las cosas, porque el otro es débil, porque es fuerte. ¿Tiene sentido? Sí. Maravilloso, ¿no? Simple, ¿no? ¿No? ¿Simple o no? Sí. ¿Te gusta? No. No. Ahora, tú no dices cosas a la gente porque son débiles o porque son fuertes. ¿Van a pegarte o van a llorar? ¿Qué piensas más? Las dos.
Ok, eso es una tragedia total, sí. No te La mitad de la gente llora, la otra mitad te pega. Es una tragedia, sí. Entonces, mejor esconderse, ¿así es? Sí, ok. Y si tú entiendes una persona y que tú piensas que la entiendes y que la persona dice no es así, tú no vas a decir es eso, tú vas a decir ok, entonces yo me equivoqué. No entendí lo... Una persona dice algo, tú dices, tú dices eso. La otra persona dice, no, tú no me entendiste. Tú dices, perdón, yo me equivoqué. Es tu conclusión. Sí. Es lo que me has explicado al inicio. Sí. Ok, pero quiero saber, ¿tú concluyes que tú te equivocaste o tú piensas que te equivocaste? Porque tú podrías no pensarlo, pero decirlo para no tener problema. ¿Tú piensas también que te equivocaste o solamente lo dices? Horrible, ¿eh? No, es que solo tengo que contestarte lo que dices y ya Mira, pensé otra cosa. ¿tú quieres contestarme algo sobre el fútbol o cualquier cosa? Hacemos la experiencia. Responde otra cosa y vemos qué pasa. Dime. Lo digo, pero... Ok, ok. Tú lo dices. Pero... Eso es lo que... Sí, pero el Lo que problema... no me dejas hacer. ¿Quieres casarte conmigo? Sí. Pero vamos primero el sí. Primero lo dices. Empieza. Sí, lo digo. Primero lo dices, es fácil, ¿no? ¿Ok? Pero después, primero tomamos una taza de café y el perro viene después del café. ¿Te va bien? No. No, exactamente. ¿Y por qué? Ahora piensas, es un fenómeno muy típico. ¿Por qué tienes tanto prisa de traer el perro en el sí? Para entender mejor. ¿Quién va a entender mejor? ¿Quién? ¿Quién va? Dime un nombre de alguien. ¿Quién va a entender mejor? ¿El Papa? No, tú. ¡A mí! Yo no entiendo bien. Ahora yo soy tonto también. A mí soy habitual a ser tonto. Sí, claro, dice, Oscar, tú no entiendes bien. Debo explicar, pero tú no entiendes bien. Así es, ¿no? Así, sí. Sí, no, claro, tú complicas las cosas, pero yo traduzco en términos simples. Tú me has insultado en público, pero usted son habituales. Okay, entonces, tú haces todo eso para mí. Para mí. Sí, porque te quiero mucho. Oh, eso es la trampa mexicana. Y yo te pego porque te amo, así es. La conozco desde aquí. Mismo las mujeres violentas que hay aquí. La conozco, sí. Te amo porque te pego porque te amo. Sí. Por lo lado, pues viene a amarte y castigar. ¿Sí? Entonces, sí. Pero en realidad, tu perro es para mí o para ti. No, sí es para mí. Ok, egocéntrica, ¿no? Y la gente quiere venderte algo solamente por egocentrismo. Por favor, tiene piedad para mí un poquito. ¿Está bien? Si me amas, tiene un poco de piedad. ¿Está bien? Sí. Ok, entonces, si tú lo dices, a veces tú lo dices. Ajá. ¿Y qué dice a la persona, por ejemplo? Vemos el pelo después. ¿Qué dices tú a la persona? Digo, perdón, no te entendí. Ok, dices, no te entendí. ¿Ok? Ahora, ¿tú lo piensas o no lo piensas? Sí, lo pienso. Ok, entonces, cuando la persona te dice te equivocas, ¿tú estás de acuerdo con él que te equivocaste? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿tú tienes una buena concepción de ti mismo cuando haces eso o mala? Bueno. Mira, si mi trabajo, cada vez que dice, yo entiendo eso, pero no te equivocas, ok, entonces, perdón, y tengo una buena concepción de mí o mala. Es una buena concepción de ti. Porque yo pensé que la buena concepción es pensar que sabemos, ¿no? Es que nos equivocamos, da una buena concepción o más mala. Porque reconozco, es más buena. Por eso me equivoco. Sí. ¿Buena o mala? Es buena. Ok, ahora entiendo tu sistema complicado, ¿no? Porque de la gente que conozco, en general, son felices cuando tienen razón. ¿Sabes eso? Sí.
Y cuando tiene razón, dice, soy inteligente. ¿Sabes eso? Sí, Pero cuando se equivoca, dice, no me equivoqué, soy tonto. ¿Ves eso? sí, Pero tú no, tú cuando te equivocas eres inteligente. ¿Así es? por supuesto. No, pero ¿ves la complicación de tu sistema? Sí, sí, claro. Sí. ¿Tienes problema hablar con gentes normales o no? ¿Qué es una gente normal? Exactamente. Eso significa que sí. Porque gentes normales saben lo que son personas normales. Las personas que no saben ser personas normales son intelectuales. Dime, Oscar, ¿qué es una persona normal? Por favor, ¿y qué es la normalidad? ¿Y según qué criterio la normalidad es la normalidad? ¿Ves? Tú complicas las cosas, ¿ves? Pero ves que en esta complicación te pierdes. ¿Lo ves o no? Sí, Sí, y que para la gente que llamo normal, como los tontos, como yo que llaman normales, estas personas en la calle, es difícil seguir contigo, ¿lo sabes? ¿Sí o no? Sí. Entonces, vamos a tratar de concluir, porque es tan difícil comprender al otro, de nuestro diálogo que concluyes, ¿por qué es tan difícil comprender al otro? Dime. porque ni yo me entiendo. ¿Por qué? Porque ni yo me entiendo a mí. Los otros. Yo no me entiendo. a mí. Porque no te entiendes a ti mismo. Sí, Maravilloso, ¿no? Verlo, ¿no? muy bien. Ay, ¿no? Orgasmo, ¿no? Ay, no me entiendo. ¿Y por qué no te entiendes a ti mismo? Porque soy complicada. ¿Lo sabías o es nueva cosa? Nada nuevo. Nada. Sí, mentirosa. ¿Por qué me lo dicho al inicio? Soy complicada. Me lo negaste, ¿te recuerdas? Sí, Eres una mentirosa, ¿no? sí, lo soy. ¿Tú te mientes a ti mismo también? Sí, Claro. ¿Y funciona? sí. Sí. Eso se llama un psicópata. ¿Sí? Se inventan cosas y lo cree. ¿Sí? Ok. Vamos a parar ahora. ¿Sí? Y solamente gracias. Espera. ¿Te ha gustado nuestro diálogo o no? Sí, ¿Por qué? porque fue algo diferente ¿Diferente de qué? de lo que estoy acostumbrada Las cosas normales. a las cosas normales, de mi vida normal, todo Ok. eso. ¿Cuál es la diferencia principal de lo que hicimos ahora y del diálogo normal? Que me detuviste muchas veces. ¿Qué Me detuviste, No entiendo la palabra. me paraste. Yo te paro. Normalmente tú bla 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 bla. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Hablas mucho. ¿Sí? Aunque nadie se atrevese a pararte. Sí se atreve. ¿Y funciona? No. No. Soy el primero que es suficientemente potente para pararte. Así es. No, me sentí con la apertura suficiente para permitirte. Normalmente no te confías en la gente. Sí, no me Son disgustosos. ¿Sí? Entonces, No soy tan disgustoso, entonces. Que soy feliz. Entonces me siento mejor. ¿Sí? ¿Y qué te ha sorprendido el más en el diálogo? Una cosa. Me sorprende más que el resto. la cantidad de contradicciones que tengo. ¿Te sorprende? Sí, Sí. Pero eso se llama la complicación, que es otra palabra para confusión. ¿Sí? ¿Sí? sí, Ahora lo sabes. ahora lo sé. Sí. ¿Y qué problema principal crea estas contradicciones en tu existencia? De nuevo, comprenderme. Voy a proponerte algunas cosas. Dificultad a elegir. ¿Tienes dificultad a elegir? Sí. Sí. ¿Ok? Dificultad a tomar decisiones. Dificultad a relacionar con los otros. ¿Sí, no? Sí. Y pérdida de confianza en ti mismo. Sí. Sí. ¿Ok? Son los clásicos. ¿Bien? Ok. ¿Quieres añadir algo o ya está? ¿Preguntar o decir algo o no? ¿Por qué crees que es tan importante de tener el pensamiento del otro? Sí, es sí. una pregunta para... No es importante si quiere vivir sola en una isla aislada, no hay problema. Pero tú quieres vivir aislada en una isla,
¿O no? No. ¿No? Entonces, tú conoces la respuesta a tu pregunta. No entiendo bien cómo... Me preguntas por qué es importante relación al otro. No, mi pregunta es diferente sobre lo que tú haces, como en tu método. Entonces no entendí, repito. Sí, eso es otro tipo de... Ok, dime. Es acerca de esto que haces de, contesta la pregunta, sí o no, después viene el pero, o sea, detienes el flujo del monólogo. Te explico. La idea es que pensar es un trabajo sobre el pensar. La gente piensa todos los días, debo pensar al pan, a la cerveza, no sé qué, pensar. Pero filosofar es pensar el pensar. Entonces hay un trabajo sobre el pensamiento. Y ese trabajo es un trabajo de dos cosas, de estructuración y de conciencia. Y los dos van juntos. Entonces te digo, sí pero no. Primero vemos la respuesta. Después, el argumento o la objeción. ¿Sí? Estructurar permite que es más claro, más consciente. Y una obra más determinada, que no es una palabra compulsiva, ¿sí? Todo eso. ¿Sí? ¿Responde a tu pregunta? ¿Tienes otra? Sí, va sobre lo mismo. ¿Sí? ¿Cómo sabes entonces qué preguntar para llegar a los argumentos? Mira, eso es una técnica o un arte. Tú aprendes poco a poco que hay diferentes tipos de preguntas. Preguntas de clarificación, preguntas de problematización, preguntas de conceptualización. En la práctica, cuando hacemos la formación de gente, como el seminario que empezamos domingo, aprendemos a la gente a reconocer cuándo es el momento de este tipo de pregunta, cómo hacerlo, cómo analizar la respuesta. Eso es la práctica que se aprende, no es mágica, no es genio, es una técnica como hacer bicicleta. ¿Sí? Son cosas que pueden parecer, ¿cómo he adivinado? No he adivinado nada, yo lo he hecho 1000 veces, entonces yo lo conozco, no es que, nada genial, ese trabajo es para tontos, ¿eh? Es un trabajo de tonto, pero de aprender cosas de nada simple, ¿sí? ¿Bien? ¿Te gusta ser tonta? Ok. Quiero agregar algo más. Okay. Dile. Sobre lo que te decía de la equivocación, saber que estás equivocado es un saber. Y es bueno saber. Eso llama la Biblia pedagógica. Es tan bello este tipo de frase, maravilloso. Equivocarse es aprender. Pero ¿sabe el problema? Que no le gustan equivocarse, le gustan corregir la equivocación. Pero te invito a disfrutar la equivocación en sí mismo. Por ejemplo, dime, 2 más 2 son 5, dime. 2 más 2 son 5. ¿Tiene placer decir eso o no? Sí. Ay, ¿sí? Nueva York es la capital de México. Nueva York es la capital de México. ¿No? ¿Te da placer? No, exacto. Pero en mí, porque los profesores dicen, sí, cuando te equivocas, aprendes eso. No te gusta equivocar. Yo le digo, tú lo haces, pero los profesores no quieren decir eso, 2 más 5. Pero es falso, precisamente. Pensar es imaginar, representar cosas que se llaman falsas. Porque si no, tú piensas en las cosas predeterminadas, que es muy aburrido. Por ejemplo, tú piensas que esto es una silla. Sí. Sí, es el problema. No, es un objeto pedagógico que utilizo ahora para enseñarte algo divertido. Eso se va a problematizar o dialéctica. O eso es un objeto de comercio. O eso es un concepto inventado para alguien. ¿Sí? Decir, Hegel te dice, y eso es una silla, tú no piensas. Eres programado. Divertido, ¿no? Sí. Sí. Pensar lo impensable es el fundamento de pensar de manera rigurosa. ¿Bien? Sí, de acuerdo. Pero vamos a ver si un observador quiere decir o preguntar algo. ¿Sí? ¿Alguien? ¿Sí? Vamos a compartir este. ¿Tú tienes? ¿Crees que alguien puede decirte una mentira o algo que no piensa para conformarte?
o siempre lo que dice tiene sentido, aun cuando piense que te está diciendo lo contrario? Voy a proponerte algo. Toda palabra humana es mentira. ¿Ok? Bien, a ver, ¿en qué sentido? No hay nada que corresponda a la realidad, pero siempre, un poco la idea del Dao. Dice, al Dao al inicio dice, el Dao que se dice no es el Dao. Es un poco eso. So, no piensa tanto al contenido verdadero. El trabajo es más un trabajo performativo. ¿Okay? ¿Qué hice con ella? En absoluto no me interesa el contenido. No es que no me interesa por nada, sí, divertido. Pero más que todo es un performativo, que implica que yo pongo su cerebro y hago eso, como un masaje, eso es el principal. Deshacer las estructuras rígidas de la mente que no permiten pensar. Es más que todo eso. So, si la persona me dice algo porque no importa, yo me le dice, lo trabajamos, lo pregunta. Y eso lo veo mucho como una diferencia en la consulta. Muchas personas son preocupados por el contenido, como el psicólogo le preocupa el contenido. En la práctica para mí, más que todo, es el trabajo que se hace. Trabajo de masaje, de dimensión performativa del discurso. ¿Está bien? Otra cosa, alguien, pregunta, comentario, si le molesta, le gusta, no sé qué, si tiene disgusto. Oh, pero ¿cómo se...? Una cosa, como tienen miedo de hablar, una cosa. Sondeo. ¿Quién se identificó de cualquier manera a ella? Levanta la mano. ¿Ok? Bien. Gracias. Eso es muy importante para ti. Perdón, no es un caso muy especial. La mayoría de la gente aquí se identificaron a ti. Ahora. Es normal. Mala noticia. Oh, eso es normal, qué bonito. Gracias. Eso es siempre así. Es porque digo, el inicio no es nada muy íntimo, no, es como mucha persona. Ahora, ¿quién podría decir a nuestro sujeto a qué aspecto de lo que ha dicho o hecho se identifica? Un aspecto. ¿Quién podría decirlo? Levanta la mano, los que se han identificado. Pero viene más cerca si quieres hablar. Viene. No muere. Que tiene miedo. Mira, tiene miedo. Está más al fondo posible. Si podías, irás detrás del muro. Ahí, no habla. Si tienes miedo, no habla. ¿Quién puede decir cómo se identifica? Levanta la mano. Cosas simples. Por favor. Sí. Pero viene más. Que se esconden allá. Venga. O sea, si ves, no estás la sola que quieres esconderse, Ellos también. Ok. Después. Por la contradicción, sabe que luego al momento de hablar nos contradecimos. Okay. La contradicción interna regular. ¿Sí? Muy importante, sí. Ok, bien. Otra cosa, ella quería decir algo. Pásale el micrófono. Con la parte de querer explicar más. Ok, No explicar quedar en más. lo concreto. Tú conoces ese síntoma de querer explicar más. ¿Y cómo lo analizas tú, querer explicar más? Como ella, la falta de confianza en el otro. Como justificar. Exactamente. Es el otro aspecto, justificarse. Que implica, soy pecadora. Y por favor, porque justificar, palabra muy interesante, es la palabra religiosa, la justificación de los actos. Por la gente que son conocer un poco la... ¿Y eso tendría que ver con la cultura? Pienso que hay una dimensión cultural, sí, la justificación tiene una dimensión cultural, cree que yo me siento culpable y debo justificarme, sí, pero no solamente porque no es automático, siempre, aunque hay una dimensión cultural, en el catolicismo, hay mucho de justificación, ¿sí? Pero también el respeto personal, porque no todo el mundo lo hace, ¿sí? Pero sí, hay una dimensión cultural. Por ejemplo, cuando trabajo en China, allá no es tanto la culpabilidad, pero más la vergüenza. Y funciona de manera, es la misma familia, pero diferente, porque hay la dimensión social. Cuando en la culpabilidad no es la relación a ti mismo, pero sí, es muy importante.
Y la gente que quiere, pero, justificarse. ¿Sí? Déjame explicar. Adolescente lo hace mucho, por ejemplo. Precisamente es una edad de... Tú eres un poco de aquí adolescente, ¿no? Sí, ok. Ok, otra identificación de alguien, otra persona se identificó, pasa de enfrente allá. El egocentrismo, el cuando te encuentras con que, ay, no sé qué, me equivoqué, ¿cómo le respondo? Y buscas un mecanismo de defensa. No, no entiendo. ¿Tú pides la definición de egocentrismo? No. Me identifiqué con lo que ella tu identificación. Sí, con lo que ella habla cuando dice que al final le diste vuelta y reconoció que es egocéntrica, o sea, de cómo yo no voy a saber, cómo yo no lo voy a entender a él. Entonces, me busco mi mecanismo de defensa para decir, no, yo sí te estoy entendiendo, o sea, eres tú el que está más, no soy yo. Ahora, en esto hay una problemática muy importante que trabajamos en la consulta filosófica, porque dice ayer cuál es el esencial, es la idea de experiencia de disolución del ser en un diálogo, que es diferente de la filosofía académica. En esta experiencia, porque yo también debo disolver mi ser, porque debo entrar en su sistema totalmente. Si vengo solamente con mi ideas, no puedo. Ella también debe aceptar, se llama puesta en abismo. No sé si conoces la expresión puesta en abismo, ¿no? Es como un tipo de disolución del ser. Y casi de afuera o de adentro, tú ves tu sistema. Y el otro permite eso, porque el otro es un espejo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Tú vas a ver que tu relación al otro es contaminada por sistema. Por ahora hay personas para quien yo tengo razón, los otros son idiotas. Otros al reverso, los otros saben, yo sé nada. Y otras combinaciones. Es importante verlo. Cómo te relacionas al otro es muy importante para enseñarte tu sistema existencial, tu visión del mundo, tu cosmovisión. ¿Otra identificación o pregunta a alguien? ¿Sí? Pásale enfrente. Gracias. Estaba pensando cómo todavía a mi generación nos tocó que nos educaran en la infancia, en la escuela, en la casa, con esa actitud de un papá o una maestra o un director de escuela veloz, asertivo, directivo, ejecutivo, y nos obligaron a pensar muy rápido y a entender rápido y a responder rápido y a asumir consecuencias. ¿Y por qué? La pregunta. No, respira. Si no, me duele como hablas porque... No, sí. No, por favor. Deja tu teléfono. Déjalo. ¿Okay? ¿Ves que para dialogar con alguien, ves? ¿O qué significa no me interesa? No, sí significa no me interesa todavía. No, tú quieres demasiado hablar. ¿Tú lo ves? El deseo de hablar, los budistas dicen, no es un deseo más, es una sed. Es casi una necesidad. ¿Lo ves? ¿Sí o no? No significa sí. 3 no es un sí. Trata, mira, te propongo, no dices nada. Ahora tú vas a respirar. Y vemos después, ¿está bien? No, tú no respiras. No, respirar es todo baja. Casi tú vas a entrar en la tierra. Vas a penetrar la tierra y baja tu diafragma. Hace la experiencia. Y no utilizar el teléfono por una semana. Es una droga. ¿Quién quiere decir otra cosa? ¿Es tiempo, David? ¿No está bien? Una última intervención. Una última intervención, sí. ¿Quién quiere decir algo? Tengo una pregunta. Ok. Dile fuerte, entonces. Sí, la puedo decir. En este caso de consultoría, sería bueno al cliente decirle que todo lo que diga está bien, o sea, que no se preocupe por lo que diga. Ok, ahora, un aspecto importante de la consulta se puede llamar tranquilizar o reconciliar con sí mismo.
Por ejemplo, yo quería ser Batman y no soy Batman. ¿Por qué viene? No eres Batman. Oh, así es la vida. Muy injusto. Es el otro que es Batman, no tú. ¿Sí? Aspecto de tranquilizar. Ahora no se hace, no puedo decir, solamente decirlo no es suficiente. ¿Sí? Pero llamo eso la reconciliación con ti mismo. Soy mala madre. Bien, ok. ¿Quién es una buena madre? No existe buena madre. Todos son malas madres. Casi un pleonasmo decir mala madre. ¿Sí? ¿Qué quieres hacer? O quiero ser perfecta. ¿Así que eres perfecta? ¿Está en competencia con Dios o qué? Tranquilizar. ¿Y cómo tranquilizamos? Con la razón. Como dice Spinoza o Platón, la razón es libertad y es joy. Alegría, es alegría. La razón, yo pienso demasiado, no piensas demasiado, te preocupas demasiado. Porque pensar es agradable, pensar es alegría, pensar es productivo. Si es demasiado, no se llama pensar, se llama divagar, preocuparse, ser inquieto. Pero la gente dice, yo pienso demasiado, no. Piensa imposible, pensar demasiado. Entonces, como tranquilizar a la gente, reconciliarse, primero como condición del diálogo, porque a veces yo no puedo hacer eso con personas, son demasiado agitados, es mejor que tener un psicólogo, yo no puedo hacer nada, hay un mínimo aquí para hacer eso y capacidad de racionalidad. De verdad, solamente quiere, pero déjame explicar, soy víctima, sufro, que viene. Habla del psicoanalista, es una discusión. Yo no puedo. Primero me apure mucho. Seguro, no sé qué hacer con eso. Razonalmente. ¿Sí? Primero, tranquilizar, reconciliar, condición para tener un diálogo racional. Y segundo, se trabaja también en el proceso de ver, así es, bien, ¿sí? Porque, debo decir, después de muchos años, llegué a una conclusión, fundamentalmente la gente lo cambia, de manera esencial. Pero lo que puede cambiar un poco es cómo relacionan a sí mismo. Por ejemplo, yo soy gordo, puedo hacer cositas para ser un poco menos gordo o más, jamás va a cambiar. Es que, como dice el alcohólico mismo, eres alcohólico aunque no bebes. Debo reconciliar, no sé cómo aceptar, amar o no sé qué, tranquilizar cómo tú te relacionas a tu cosa particular, pero acéptalo. Porque el peor es tratar de negarlo y tratar de pretender. Y eres un creador, eso es la verdad. Ser gordo no es dolor en sí mismo, fisiológicamente, pero lo que crea dolor es la no aceptar. Y tú miras la mirada de la gente si te ven gordo o no. Eso es horrible. Tú, cuando me miras él, se ve que piensa que soy gordo. Es lo que la gente hace. ¿Sí? Él piensa que soy tonto. Es horrible, ¿no? Tranquiliza. Ahora, última dirección. Me gustaría saber si usted ha asistido a alguna consultoría filosófica como consultante. Sí, mira, es obligatorio. Tu pregunta me parece muy ilusoria, pero yo he visto eso con algunos que quieren aprender la consulta y digo, debes hacer consulta. Yo no lo necesito. Eres loco, eres un ser humano o marciano. Porque marcianos no necesitan, pero seres humanos sí. Y porque, como dice Platón, es el arte, pensar es el arte de preguntar y de responder. Yo debo también conocer esta experiencia. Si no, no soy capaz de hacerlo porque no entiendo lo que se pasa en su mente. Es muy ingenuo tu pregunta. Y como sí, te digo lo que pienso. Tranquila. ¿Tú puedes enseñar a respirar ella, por favor? Ay, no, es fundamental, me parece evidente. Y cuando tenemos seminarios, los que vienen, por ejemplo, al seminario de domingo y lunes martes, vamos a hacer eso. Vamos a preguntamiento mutual, por ejemplo, somos los dos, hacemos tres. Ella me hace preguntas, yo respondo, el tercero observará sus comentarios. Después yo pongo preguntas a él y él observará sus comentarios. Hacemos mucho eso.
de hacer, de girar así. Sí, claro, debes hacer experiencia, preguntar, responder, observar. Son las tres perspectivas importantes. Pero debemos parar porque hay la respuesta, ¿no? La gente que están interesados a estas cosas, primero pueden llegar a mi sitio de internet. Hay muchos textos y videos en predifie.com, mi nombre.com, ¿sí? Como Coca-Cola.com. Y creo textos. También, si quieren, organizamos muchas actividades online en español y otros idiomas. Pueden escribirme, o a Mercedes, que trabaja conmigo, que de España, pero trabaja conmigo, si la ven, ¿sí? Pueden dar su nombre o escribirnos y le invitamos por actividades. Y tres cosas, normalmente mala noticia, pero debo regresar a México este año. Por alguno, pero si la gente son interesados a realizar algo en su universidad o escuela o algo, hablan a mí también, pueden escribirme. Y última cosa, pueden participar. Señal. Última cosa, estoy aquí en México por algunos días después de la conferencia. Si alguno quiere una consulta, durante hasta, no sé, pero una pregunta, puede pedirme. Pero también lo hago mucho por Skype, trabajo mucho por Skype, pero estoy en México si quieren venir a ver. ¿Alguien tiene una pregunta práctica? ¿Cuál es? La pregunta práctica es si el tratar a los niños ahora con excesivo No, eso no es práctico. No, eso no es no está práctico. permitiendo ese masaje al cerebro como el que les dice. ¿Por qué me hablas si no quieres escuchar? No, es que no he terminado de plantear mi pregunta. Porque has dicho demasiado, pero no escuchas. Hablas demasiado. Tu primera palabra fue suficiente. O sea, ¿Te gusta? no Okay. No adivino nada, no soy el Santo Espíritu, escucho. Ok, pero si tienen pregunta práctica o algo, pueden pedirme. ¿Cuánto cuesta la consultoría? ¿Qué mujeres? ¿Qué Mira, ¿sabes lo que digo al cliente? Tú debes preguntarte eso. Esa es la filosofía, ¿sí? Tú vienes, díceme, Oscar, yo pago eso, o paga nada, o te doy 1.000.000 de euros. Tú te para mí muchas veces digo, pero tú te dices eso. A veces soy obligado a decir el precio, si no, la gente es muy bacana. Pero tú te haces la pregunta. Ok, bien. Gracias y hasta luego y gracias. Escríbeme tu nombre. Escríbeme. Te doy mi tarjeta. Sí, por favor.